objeto, de cierta manera, cuando pensamos en los procesos a través de estas cuestiones artísticas, pues al final mucho de la crítica que ha habido en cuestiones artísticas ha sido a través de la desaparición de la obra de arte y del planteamiento de procesos. Es un poco la crítica que yo he estado insistiendo en esto, ¿no? Es decir, ok, recuerden que para el arte conceptual, todo el trabajo del arte conceptual ha sido desaparecer el objeto, ¿no? Y recuerden cómo en 433 de músico, lo que planteaba era simplemente pues dejar el sonido ambiental, ¿no? Desaparecer la pieza y simplemente dejar el sonido ambiental de la gente tosiendo, sentada ahí, viendo la pieza, ¿no? O estos planos en blanco, ¿no? Estos grandes cuadros pintados de blanco en el que pues no pasa nada, porque no hay nada ahí, el objeto se desintegra, desaparece, ya no está, simplemente es la vida, ¿no? Lo que pasa enfrente de ella es lo verdaderamente importante. Desde el punto de vista científico, hablábamos de cómo ahora se habla de emergencia, del sistema, de la interrelación de los elementos, de que siempre hay un contexto y que no se puede extraer, digamos, los elementos de una manera justamente abstracta, ¿no? No se pueden quitar estos elementos, separarlos de manera sintética, de manera, perdón, artificial, de manera abstracta, de manera analítica. No se puede hacer análisis, dice la ciencia de sistemas, de emergente, de compleja, la ciencia de la complejidad, porque pues todo tiene un contexto y en realidad todos los objetos están en un contexto y como tal forman parte de un todo. Pero el último, la última, digamos, categoría que estaremos trabajando es la noción de la filosofía. Cómo estas ideas que pues han aparecido en el arte, han aparecido en la ciencia, pues aparecen también en la filosofía. Y entonces, bueno, también genera un impacto, también genera pues una atmósfera, digamos, de conceptos, de pensamiento, en el cual pues claramente todas el arte, la ciencia y la filosofía pues tienen impacto, por supuesto, en la disciplina, en las artes, en la ciencia, en la filosofía y pues por supuesto pues también, por lo tanto, pues en el pensamiento del arquitecto y de la disciplina como tal. Entonces, bueno, hablaremos de algunas ideas, solamente de algunas ideas, de cómo estas ideas han llegado a la filosofía también y cómo ha cambiado la forma de pensamiento también de la historia, de las humanidades, de la filosofía, de la antropología, etcétera, todas estas ciencias humanas, digamos. Bueno, lo primero que hablaremos es justamente de este libro que a mí me parece pues muy importante, seguramente lo encuentran por ahí y de todas maneras pues está en las bibliotecas de la universidad, pueden consultar. Yo lo he encontrado, me parece que en la USB, bueno, y por supuesto en Humanidades y en otras, está el libro que pueden siempre consultar. Este libro se llama Nunca Fuimos Modernos, de Bruno Latour. Es pues, no sé si llamarlo filósofo, como muchos de los filósofos contemporáneos, pues andan metidos en temas de sociología, de filosofía, de antropología, pues de temas culturales y demás, ¿no? Teoría de la cultura y demás. Aquí, bueno, podríamos decir que, pues, al menos es un pensador, ¿no? Es un pensador contemporáneo, pues, muy influyente, bueno, creo que vale muchísimo la pena revisar. Es difícil de leer, eso sí. No es, digamos, una lectura fácil para nada. Pero bueno, hablaremos aquí esencialmente de la idea de lo que él plantea como esta cuestión de la antropología simétrica. Él y muchos autores, no es una idea propia de él solamente, sino bueno, es una cosa que flota en el ambiente, es una cosa que se ha dado en llamar la teoría del actor red, en el cual se plantea cómo la sociedad contemporánea, a diferencia de la sociedad que se pensaba en la modernidad, que bueno, era algo estable y que ahí estaba, ¿no? Que era muy fácil de estudiar porque pues la sociedad ahí está. Ahora esta sociedad deja de ser únicamente humana
para adoptar justamente la perspectiva de los otros actores. Y justamente a eso le llaman la teoría del actor red, ¿no? De este actor, pues, que está en realidad interrelacionado con todo lo otro, ¿no? Ya hemos hablado, pues, de esta noción, por ejemplo, del ecosistema urbano, en el cual, pues, la ciudad, los actores, lo que está, estos animales humanos, como lo hemos dicho antes, pues están en interrelación con los otros animales, ¿no? Con lo que come, con las plantas, con las vacas, los perros, los caballos, las ratas, las cucarachas y demás, ¿no? Pero también con todo lo vivo, ¿no? Los hongos, eh, eh, los árboles, los bosques, y también con lo no vivo, con el agua, con la energía, con el sol, con la gravedad y con todo lo demás, ¿no? Incluso Latour de repente habla incluso de las inteligencias artificiales, de los objetos, habla incluso de las políticas de la naturaleza, de cómo para nuestra contemporaneidad, pues que se enfrenta al antropoceno, no puede simplemente pensar solamente en lo humano como lo valioso, lo único, lo importante, sino la relación de lo humano, de lo social. Ahora lo social, para esta idea de la teoría del actorreo, de la antropología simétrica, esencialmente toma en cuenta ahora el resto del mundo, ¿no? Y por lo tanto ya no se habla de la sociedad, solamente de la sociedad humana, sino de la sociedad en relación con los animales, con esto que llama las políticas de la naturaleza, con la relación con los objetos, con las energías, con las otras cosas, con todo lo otro, ¿no? Que es esta noción que él plantea como el actor red. Los humanos, sí, pero en su relación entre ellos y en su relación con todo lo demás, con todo lo vivo y con todo lo no vivo. Así lo plantea, lo vivo y lo no vivo. Bueno, entonces, justamente en ese sentido es que Latour plantea, veamos esta cita, pongo, como siempre, pues es solamente un paseo tremendamente superficial por las ideas. Pongo esta cita que me parece más o menos representativa del libro. Dice Latour en este libro, dice, a menudo se define la modernidad por el humanismo, ya sea para saludar el nacimiento del hombre o para anunciar su muerte. Pero este mismo hábito es moderno por ser asimétrico. Olvida el nacimiento conjunto de la no humanidad, el de las cosas o los objetos o los animales, y aquel no menos extraño de un Dios tachado, fuera de juego. La modernidad viene de la creación conjunta de los tres, ¿no? Al pensar en la creación de la naturaleza, de la idea de naturaleza, como algo separado del hombre, es justamente, dice él, el planteamiento de la modernidad, ¿no? La modernidad nace cuando se separa al hombre de lo natural, cuando la naturaleza está allá o allá afuera, ¿no? Y no es natural. El hombre no es natural, sino es una cosa separada de la naturaleza. Ahí, dice él, nace la modernidad, ¿no? Sin embargo, pues es justamente asimétrico, dice él, no se encuentran en la misma categoría. Debemos regresar en ese sentido, pues, a una sociología simétrica, dice él, en el que la naturaleza, las cosas, lo que entendíamos por naturaleza, que pues los animales, los seres vivos, y también todo lo no vivo, ¿no? Como la tierra, el mar, el agua, el sol, las energías, la información, las cosas, dice él, ¿no? Las inteligencias artificiales, etcétera, todo lo vivo y lo no vivo, dice él, entran en juego y por lo tanto entran como parte de la sociedad. Entonces, esa perspectiva nueva cambia completamente el humanismo, ¿no? Si podemos identificar a la modernidad por el humanismo. ¿Por qué? Porque es antropocéntrica. El humanismo piensa solamente en el hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Esa es la frase central, digamos, de esta noción del humanismo, de pensar que el hombre es el centro de la creación, el centro de todo. El hombre es la medida de todas las cosas. Sin embargo, esta es una idea que claramente entra en crisis porque el hombre no debería estar en el centro de las cosas. Por eso habla Latour justamente de esta noción de nunca fuimos modernos, ¿no? En realidad, esta modernidad es una cosa impuesta a la naturaleza, impuesta a lo que realmente está pasando en el mundo, que es este mundo complejo en el cual
dependemos de lo vivo y de lo no vivo. Por lo tanto, no podemos localizar al hombre como centro de todo, ¿no? Debemos abandonar el antropocentrismo y por lo tanto poner a todas las otras cosas en la misma categoría, ¿no? Y entonces el hombre simplemente entra en una escala ecosistémica diferente. El hombre entra en su lugar, ¿no? Entra en una escala ecosistémica en el cual está formando parte de la naturaleza. Es naturaleza, lo que hacemos es natural, ¿no? Y como decíamos al inicio de la clase, cada acción construye naturaleza también. Bueno, y en ese sentido es que hay un planteamiento pues teórico, filosófico alrededor de recolocar al hombre, de eliminar la idea del humanismo, de eliminar la noción de lo antropocéntrico para plantearlo en su escala ecosistémica, donde le corresponde, ¿no? Junto con todo lo demás. Y en ese sentido, pues es que dice él, nunca fuimos modernos. Bueno, acá otro texto, no del mismo libro, pero que abona a esta noción de la antropología simétrica. Dice, estos autores, dice, los elementos no existen por ellos mismos. Estos están constituidos en las redes de las que forman parte. Objetos, entidades, actores, procesos, todos son efectos semióticos, nodos de una red que no son más que conjuntos de relaciones, o conjuntos de relaciones entre relaciones. Empújese la lógica un paso más allá. Los materiales están constituidos interactivamente. Fuera de sus interacciones no tienen existencia, no tienen realidad. Máquinas, gente, instituciones sociales, el mundo natural, lo divino, todo es un efecto o un producto. Todo el mundo está en proceso. Ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hablábamos del arte o cuando hablábamos de la ciencia. Todo tiene un contexto, todo está dentro de un proceso. El hombre forma parte de ese proceso, no es la medida de todas las cosas. Y en ese sentido es que poner al hombre en el centro es volver en un mundo, pensar en un mundo asimétrico, plantear al hombre dentro de lo natural, dentro de procesos, dentro de relaciones sociales, relaciones políticas, relaciones objetuales y demás, es justamente colocarlo donde corresponde y por lo tanto generar una antropología simétrica como tal, ¿no? La sociedad se transforma, se piensa desde un punto de vista completamente diferente. Otra segunda idea es la planteada por Deleuze y Guattari, estos dos pensadores también franceses, al igual que Bruno Latour. En este libro, ellos, bueno, son, cada uno de ellos son autores importantes. Deleuze es un filósofo, Guattari es un psiquiatra, y lo que generan entre ambos, pues es una construcción pues una serie de textos que están llenos de metáforas. Son textos también difíciles de leer hasta cierto punto porque en verdad siempre se están refiriendo a otra cosa. Utilizan el lenguaje de una manera muy interesante porque están constantemente construyendo metáforas. Por ejemplo, hablan de 1000 mesetas, ¿no? De distintas posibilidades de la realidad. Estas posibilidades son como mesetas, no son como plataformas, dice ellos, son estas mesetas en las cuales se pueden construir muchas cuestiones. Ellos hablan de la realidad esencialmente. Ellos hablan de cómo el capitalismo, cultura, porque en realidad más que un modelo económico, en realidad pues es una forma cultural, es una forma de instalarse en el mundo, se puede entender desde el análisis psiquiátrico, por ejemplo. Bueno, ya lo decíamos, Guattari es este personaje que es psiquiatra y utiliza herramientas psiquiátricas para analizar nuestra realidad desde un punto de vista pues filosófico, psiquiátrico, ahí muy interesante, y habla pues de cómo la esquizofrenia, esta descolocación de la realidad, de ver la realidad desde otro punto de vista, los ojos, otros ojos no normados, ¿no? Fuera de la normativa, de las leyes, de las reglas, es pues justamente una herramienta de análisis de la realidad, ¿no? Del análisis incluso de esta cultura capitalista en el que nos movemos.
Dentro de este libro, ellos hablan, por ejemplo, del rizoma, que, bueno, seguramente han escuchado todos de él ya, pero y si no lo han escuchado, pues hablamos. Ellos hablan del conocimiento, incluso comparan los libros, que son estos artefactos, estos instrumentos para comunicar ideas, para comunicar cultura, para comunicar conocimiento. Y hablan de cómo el conocimiento es rizomático, dicen ellos. Son como raíces, plantean, ¿no? Los rizomas son este tipo de, eh, de estructuras que utilizan las plantas, como las papas o pues ya saben, todos estos elementos como enterrados que son como raíces, ¿no? Que generan estas figuras que se llaman rizomas, que son elementos entre raíces pues tubérculos y eh, generan pues estos elementos que de repente pues no quedan, se van conformando, se van autoconformando dependiendo de las condiciones del lugar, dependiendo si se encuentran en una piedra o se encuentran con nutrientes o más agua o menos agua o un terreno más duro, un terreno más suave, etcétera, y se van conformando de maneras muy extrañas, ¿no? Un poco como hablábamos de estas formas topológicas en la sesión anterior, ¿no? Estos rizomas, pues, que generan, pues, raíces o son, pues, eh, organismos en sí mismos, digamos, dicen ellos que representan muy bien la forma en la que el conocimiento se da, ¿no? No es lineal, dice nunca jamás, ¿no? Se separan, se articulan, se autoconforman, generan formas muy extrañas de conexión, en realidad son redes, ¿no? Redes subterráneas que conectan ideas. En ese sentido es que ellos hablan pues de lo rizomático, y es una figura que además se ha sido muy utilizada como metáfora para la arquitectura también. Bueno, y aquí una cita que tomé del libro de Mil Mesetas, en el que justamente intentan describir al final como un resumen esta noción del rizoma. Dicen de Lucy Bottle, dicen, resumamos los caracteres principales de un rizoma. A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera. Cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza. El rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo uno ni a lo múltiple. No es lo uno que deviene dos, ni tampoco que devendría directamente tres, cuatro o cinco, etc. No es un múltiple que deriva de lo uno o al uno o al que lo uno se añadiría n, cualquier cantidad, más uno. No está hecho de unidades, sino de dimensiones. O sea, no está hecho de números, ¿no? De cosas que están separadas, sino de cosas que son continuas. A eso se refiere con justamente con que dice no está hecho de unidades, ¿no? De cosas separadas. Esto lo puedo separar del otro, si no es continuo, en realidad es dimensional, ¿no? No tiene ni principio ni fin. Siempre tiene un medio por el que crece y desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, sin sujeto ni objeto. Bueno, hacen una comparativa y siempre, insisto, están hablando de metáforas, ¿no? Comparan el conocimiento humano, nuestra realidad, con justamente estas formas rizomáticas, ¿no? Con cómo se pueden estructurar, digamos, estas nociones. Dice, seguimos en esa misma cita, dicen de Lucy Wettell, una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse. Contrariamente a una estructura que se define por un conjunto de puntos y de posiciones, de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones, el rizoma solo está hecho de líneas de segmentaridad, líneas de estratificación como dimensiones, pero también línea de fuga o de desterritorialización, ¿no? Salirse del lugar, salirse del territorio, colocarse en territorios extraños, en nuevos lugares.
Dice, también líneas de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima, según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza. El rizoma es una antigenealogía, una memoria corta o antimemoria. Contrariamente a los calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga. Contrariamente a los sistemas centrados, incluso policentrados, de comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, el rizoma es un sistema acentrado, no tiene centro, no jerárquico y no significante, sin general, sin memoria organizadora o autómata central, definido únicamente por una circulación de estados. Entonces, bueno, de nuevo, recuerden que están hablando metafóricamente, ¿no? No están hablando de un objeto como tal, sino están hablando del conocimiento humano, por ejemplo, ¿no? O de la cultura, o del capitalismo, ¿no? Comparan, hacen comparativas, como lo vimos con la ciencia, pues es cuando lo vimos de la complejidad de los sistemas, que se pueden aplicar las ideas, ¿no? Tanto a lo natural, ¿no? Si entendemos lo natural como esta cuestión, como se entendía antes, ¿no? O a lo social, o a lo artificial, etcétera. También ellos mismos hacen esas comparativas, ¿no? Que se pueden aplicar pues a lo artificial, o a lo natural, o a lo social, al humano, etcétera, ¿no? El capitalismo, el conocimiento, cualquier estructura de estos grandes objetos como tal. Bueno, ellos, de nuevo, y aquí me parece una cosa muy interesante que plantean en este capítulo de lo rizomático, justamente intentan siempre, como lo hemos dicho ya muchas veces, se intenta construir nuevas formas de representación de las ideas, ¿no? Justamente esta construcción del rizoma, como tal, es una metáfora, pues, pero que en la mente nos intenta colocar en un estado mental, ¿no? Nos intenta generar una representación mental de ideas muy complejas, ¿no? De ideas de interconexión, de redes y demás, ¿no? De un elemento que se está bifurcando constantemente, que está cambiando de forma, de geometría, que se adapta constantemente al contexto, etcétera, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, pues nuevas formas de pensamiento requieren nuevas formas de representación. Veamos en pantalla una imagen que abre justamente el capítulo del rizoma, planteando pues otras posibilidades de representación, ¿no? Cómo estas notas musicales que están en un pentagrama se conectan entre sí y generan formas complejas, ¿no? Que intentaría pues de cierta manera intentar comunicar la complejidad de la comunicación en este sentido, pues una representación de sonidos. Que claramente pues hay una representación base, ¿no? Que se transgrede, que se bifurca, que se rompe, que tiene una lógica difusa incluso, ¿no? Que pues no es una lógica clásica, ordenada de elementos, sino de elementos que se bifurcan, que se construyen de maneras diferentes. Bueno, continuamos. Otro libro interesantísimo que también yo apenas estoy empezando a leer también, se llama The Fall, El Doblez, de Deleuze. También es un libro que se ha aplicado mucho a la arquitectura, es un libro que ha inspirado muchas cuestiones paramétricas contemporáneas. Se citado por muchos de los autores contemporáneos que trabajan con parametricismo, por ejemplo, porque habla del doblez, ¿no? De los dobleces y de las geometrías complejas. Sin embargo, una vez más, Deleuze está hablando siempre a nivel metafórico y él lo aplica pues claramente al conocimiento, a la filosofía, al capitalismo, a lo humano, digamos, ¿no? No habla específicamente de la geometría, de las formas construidas. Sin embargo, hace un paralelismo con los dobleces del barroco, ¿no? Y entonces habla del estudio que hace Leibniz justamente sobre, digamos, la construcción del barroco, ¿no? Y de estos estudios, digamos, geométricos y demás. Y lo que plantea Deleuze en ese sentido, pues es como este paralelismo, otra vez siempre metafórico, ¿no? En el que construye o hace paralelismos entre lo construido por el barroco, los estudios de Leibniz y
la cuestión, digamos, de esta metáfora, ¿no? Con el conocimiento, con lo humano y demás. Bueno, leemos el texto. Esta es una traducción para el texto, está en inglés, pero bueno, aquí lo traduzco yo. Dice, el barroco diferencia sus dobleces en dos diferentes maneras, conformándose por medio de dos infinidades, como si lo infinito estuviera compuesto por dos etapas o pisos, las mesetas de la materia y los dobleces en el espíritu. Se dice que el laberinto etimológicamente es múltiple a causa de que contiene muchos dobleces. Lo múltiple no es solo lo que contiene muchas partes, sino lo que está doblado de muchas maneras. Entonces, de nuevo, hace metáforas ahí interesantísimas para los arquitectos, para, pues, en muchos casos, insisto, pues, ha utilizado, digamos, más allá de lo metafórico, se ha intentado aplicarlo tal cual directamente con formas arquitectónicas, lo cual, bueno, de nuevo es un libro que creo que vale la pena revisar, es un libro muy contemporáneo que ha inspirado muchas posibilidades, digamos, a nivel arquitectónico y urbano. Entonces, pues de nuevo cuento, se los recomiendo revisar y leer y profundizar en él. Bueno, otro enfoque radicalmente diferente, que a mí me parece súper interesante, de nuevo es un libro muy inspirador yo lo he visto, que ha inspirado pues muchas cuestiones arquitectónicas en muchos lados. Yo lo he visto citado por Koolhaas o lo he visto citado por otros autores, ¿no? Es un libro también muy interesante que es de Manuel de Landa, pues, ¿cómo llamarlo? Pues un teórico, no sabría clasificarlo. Ha estado cercano a cuestiones de arquitectura, porque incluso por ahí ha dado clases, me parece, en algunas escuelas de arquitectura en Estados Unidos y demás. Este libro es muy reconocido, se llama 1000 años de historia no lineal, A Thousand Years of Non-Linear History, que plantea, muy interesante, es un libro que plantea una historia, pero no una historia humana, es una cosa muy interesante. Que, si muchas veces pensamos en la historia, y él mismo lo critica al inicio del libro, en la introducción, en el que dice, bueno, siempre hablamos de la historia desde el punto de vista de los sucesos humanos. Que si fulano hizo tal cosa, que si el rey no sé qué, que si la revolución de tal manera o cambió la sociedad de tal otra. En este libro él se aleja de lo humano e intenta más bien hacer un estudio de, por ejemplo, las formas de energía o las formas materiales, ¿no? Más allá de lo humano. Y entonces habla, por ejemplo, de cómo se ha transformado el uso de energía en el último milenio, ¿no? Desde el paso, por ejemplo, de la fuerza animal, ¿no? Del esfuerzo de los caballos o de las mulas o demás, ¿no? Incluso del esfuerzo físico humano y demás, a pasar a utilización de energía atómica o solar o demás, ¿no? Y entonces hace un recorrido, por ejemplo, por las formas de energía en el planeta en los últimos 1000 años, ¿no? O de las transformaciones de la materia, ¿no? En los últimos 1000 años, etcétera. Entonces, si bien por supuesto es una historia relacionada con lo humano, porque somos los humanos quienes lo construimos, en realidad es una historia que intenta cambiar el punto de vista. De nuevo, ¿no? Otra vez, como lo hemos visto ya en muchas de las ideas anteriores, el hombre cambia de posición, ¿no? Y se reposiciona en otro punto de vista, deja de ser una visión antropocéntrica para transformarse, pues, como tal, en otras posibilidades, ¿no? De entender la realidad, de entender el mundo. Entonces, bueno, leemos rápidamente otra vez esta traducción que hice por ahí. De la introducción, dice, el alejamiento desde el equilibrio y la causalidad lineal ha reintroducido preocupaciones históricas en las ciencias naturales. Este libro es una exploración de las posibilidades que pueden abrirse a la reflexión filosófica de manera paralela a las ciencias sociales en general y en la historia en particular. Estas páginas exploran las posibilidades de una historia no lineal y fuera del equilibrio al trazar el desarrollo occidental en 3 narrativas históricas, cada una iniciando alrededor del año 1000 y culminando en nuestra época, 1000 años después. Bueno, ¿no? Y entonces, bueno, justamente les decía, pues cambia la perspectiva antropocéntrica por otra narrativa, ¿no? En la cual se habla pues de una historia no lineal, dice Manuel de Landa. Otro libro interesantísimo, bueno, una serie de libros, son 3 libros, Esferas 1, Esferas 2 y Esferas 3, de Peter Sloterdijk.
que también yo lo he visto desde hace años, completamente, pues ha sido un libro muy influyente, que ha sido muy estudiado por arquitectos urbanistas desde hace años, no en México, o no tanto en México, este, en el cual Sloterdijk plantea, pues otra vez, un libro lleno de metáforas, al igual que en el caso de Lucy Guattari, eh, u otros. Ahorita hablaremos, creo, todavía de algunos más. Habla justamente de algunas metáforas respecto al mundo y a nuestra aproximación al mundo desde la cultura. Eh, y habla de las esferas. Él habla de cómo el mundo, desde que nacemos, pues nosotros como fetos, vivimos dentro de una esfera, pero cuando llegamos al mundo, pues vivimos dentro de otras esferas. No solamente se refiere a las esferas como esferas sociales, sino incluso a mundos, por ejemplo, el mundo tecnológico, que es una esfera, o pues distintas aproximaciones a la idea de mundo, ¿no? Y el último libro, que es Esferas 3, que habla de las microesferas, de las espumas, eh, justamente plantea el mundo construido, ¿no? Que es posiblemente pues, el más cercano a nosotros, posiblemente el más interesante. Es una gran obra monumental, le ha dedicado Sloterdijk un montón de años a construir. Y yo creo que Sloterdijk, así como Deleuze, Guattari y Latour y cuantos otros autores que son tremendamente influyentes en la contemporaneidad, un autor, creo, al que deberíamos aproximarnos. Les digo, ha sido muy estudiado en Europa, en Estados Unidos y en otras partes. Creo que vale la pena, como latinoamericanos, también aproximarnos a estos libros, entender otra vez, posicionarnos en nuestra contemporaneidad. Son difíciles de leer en el sentido de que traen muchísimas ideas. Habla, por ejemplo, aquí de una teoría de las atmósferas, que yo conecto en el libro 3 conecto mucho con cómo vemos nosotros las atmósferas desde el punto de vista arquitectónico y urbano, y lo ve desde otro punto de vista, que tiene que ver más con la creación de atmósferas artificiales como la refrigeración de los espacios, o lo que él plantea, por ejemplo, como eh, generar atmósferas a través de los aromas, por ejemplo, los aromatizantes que usamos en nuestras viviendas, que tiene que ver con el inicio del terrorismo. Él lo habla así, ¿no? Que la primera aplicación de entender la noción de atmósferas dentro del mundo contemporáneo fue a través del terrorismo, ¿no? De las bombas de gases en las primeras guerras, ¿no? Y de cómo envenenar el ambiente fue justamente la primera vez en que fuimos conscientes, dice Sloterdijk, del ambiente como tal, ¿no? Y que después, bueno, se ha dulcificado y se ha comercializado como todo en el mundo, y ahora pues nos venden los ambientes a partir de los aromas o el hecho de poder calentar o refrigerar un ambiente, etcétera, para generar ciertas condiciones ambientales. En realidad pues viene, dice él, de estas condiciones del horror de las guerras, ¿no? Bueno, él habla pues en este sentido de estas esferas. Y bueno, de nuevo es un texto que como muchas veces pues yo les recomiendo aproximarse a ellos, son difíciles de leer, pero bueno, hay que intentarlo. Eso, la única manera de llegar a algo es enfrentándolo, ¿no? Y acercándose a ellos. Yo creo que de nuevo vale mucho la pena aproximarse a estos textos, a todos los que he recomendado, en la medida de lo posible, ¿no? Hasta donde se pueda. Bueno, leemos un poco lo que plantea aquí Sloterdijk, también en alguna de las introducciones, al primero, al Esferas 1, Burbujas, dice Sloterdijk, por eso tiene hoy más sentido que nunca la indagación de nuestro dónde. Habla del espacio, ¿no? Habla del lugar, puesto que se dirige al lugar que los hombres crean para tener un sitio donde poder existir como quienes realmente son. Ese lugar recibe aquí el nombre de esfera, en recuerdo de una antigua y venerable tradición. La esfera es la redondez con espesor interior, abierta y repartida, que habitan los seres humanos en la medida en que consiguen convertirse en tales. Como habitar significa siempre, ya, formar esferas, tanto en lo pequeño como en lo grande, los seres humanos son los seres que erigen mundos redondos,
y cuya mirada se mueve dentro de horizontes. Vivir en esferas significa generar la dimensión que pueda contener seres humanos. Esferas son creaciones espaciales, sistémico-inmunológicamente efectivas para seres estáticos en los que opera el exterior. Bueno, y así es el texto, ¿eh? Está lleno de imágenes, está lleno de metáforas. Se abren, y es lo que a mí me gusta mucho de la filosofía contemporánea, que abren mundos, ¿no? Abren posibilidades de entendimiento. A lo mejor estamos entendiendo algunas cosas que el autor simplemente no quería decir, o al revés, entendemos otras cosas que el autor a lo mejor no pensó. Pero estas metáforas finalmente nos abren a otras posibilidades de entendimiento. Así como lo hemos visto desde la ciencia y desde el arte, ¿no? El arte intenta abrir el mundo, intenta abrirnos otras posibilidades de entender nuestra realidad, así como pues lo ha hecho la ciencia también, ¿no? Nos abre nuevos mundos, nos abre a nuevas posibilidades de entender la realidad, igual la filosofía, ¿no? Tiene sus propios planteamientos, su propio lenguaje, su propia estructura de entendimiento y de comunicación, ¿no? Bueno, y ahí lo dejo simplemente sobre la mesa para los que quieran aproximarse a estas ideas. De nuevo, hay que volverse contemporáneos, creo yo. Creo que no sé si es el último o de los últimos, de las últimas ideas que les recomiendo es aproximarse a este libro. Se llama Lo Posthumano. Es de Rosy Braidotti. No es la única autora que habla, o el único autor que habla de lo posthumano. Otra vez, salirse de lo antropocéntrico, hablar ya no del hombre como centro de todas las cosas, sino pues colocar al hombre en crisis, digamos, ¿no? Y colocarlo dentro de una realidad completamente diferente. ¿Qué implica pues construir una sociedad a partir de que el hombre ya no está en el centro? Pues es quizá uno de las posibilidades de exploración en este sentido de Braidotti. Ella plantea en este libro la idea de pensar cómo ella es una feminista, eh, ha trabajado y ha construido mucho a partir del feminismo, y ella habla de cómo el feminismo justamente puede ayudar a construir una serie de relaciones críticas, una serie de teorías críticas que nos ayuden justamente a salirnos de una visión centrada y cerrada en el hombre, ¿no? Y en el hombre me refiero no solo en el hombre humano, sino en el hombre como género, para abrirse a todo, a las otredades, a todo lo otro, a todo lo que no es el hombre como tal, ¿no? Y con hombre me refiero pues al hombre europeo, al hombre masculino, europeo, occidental, rico, guapo, que tiene todas sus capacidades, eh, heterosexual, seguramente cristiano, etcétera, ¿no? O sea, que no es el hombre que entendemos, el hombre modelo de la modernidad, entiéndase, que les gusta, pues, no sé, el modulor de Le Corbusier, ¿no? O el hombre vitruviano, este hombre europeo, blanco, etcétera. Y salirnos de este antropocentrismo también, ¿no? No solo salirnos de este modelo de hombre, ¿no? De hombre modelo universal, sino además al romper ese modelo, pues nos acercamos también a las otredades no humanas, ¿no? A los animales, a las plantas, a los árboles, a lo no vivo también, ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Entonces, bueno, leemos este texto. Dice Braidotti: en mi trabajo defino al sujeto crítico posthumano a través de una ecofilosofía de las pertenencias múltiples, como sujeto relacional determinado en la y por la multiplicidad. La subjetividad posthumana expresa, por ende, una forma parcial de responsabilidad encarnada e integrada, basada en un fuerte sentimiento de la colectividad articulada gracias a la relación y a la comunidad. Mi posición es a favor de la complejidad y promueve la subjetividad radical posthumana, fundándose en la idea de devenir, de construirse como tal, ¿no? Se habla mucho hoy, pues, de la deconstrucción, lo hemos hablado ya previamente, ¿no? De esta idea de eliminar, pues, lo estándar, ¿no? De eliminar la realidad como la hemos recibido y de construir con ella otras posibilidades. Bueno, en ese sentido es que se instala Braidotti como tal. Bueno, terminamos aquí justamente esta presentación. Me permito detener la grabación.